La Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Así lo afirma nuestra confesión bautista. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. A ver, besaros. Pues sí, decimos que la Biblia para nosotros es esencial, es lo que fundamenta nuestra fe y lo que da razón a cómo nosotros creemos y sentimos. Y es que después de aceptar la suprema autoridad de Jesucristo como nuestro Señor, reconocemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra inspirada, ¿no? Y por lo tanto dicta cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir y qué tenemos que creer también, claro. Sin embargo, yo lo que quiero decir en esta mañana es que frente a ese principio que creemos y que hemos firmado, pues tú y yo, mi hermano y mi hermana, mantenemos la libertad para obedecer ese principio o no. Y esto es algo que los que habéis hecho estudios bíblicos conmigo lo sabéis, lo repito mucho, me encanta, porque Dios siempre actúa con sus hijos como un caballero, no obliga nunca a nadie a hacer nada. Siempre nos da que tengamos la última palabra y que podamos elegir, y eso es libertad, ¿no? Es precioso. Así que nosotros tenemos esa libertad para obedecer su palabra o no. Somos creados libres y Dios respeta nuestras decisiones. Qué bien. Así que eso quiere decir también que nuestra elección personal es vinculante. ¿Sí? Porque lo que hacemos cuando elegimos obedecer a la palabra de Dios, obedecer a Dios, es un compromiso, es un pacto que se establece entre el creyente y el Señor, un pacto por el que yo le digo, Señor, yo decido obedecerte y tú, Señor, yo te voy a hablar a ti, Señor, por medio de la oración, pero tú, Señor, contéstame por medio de tu palabra. Ese es el pacto que yo he hecho y seguro que tú y muchos de aquí lo habéis hecho, y si no, pues te invito a hacerlo. Y esto es una verdad que es independiente de nuestras circunstancias. Me explico. Muchas veces nosotros nos escudamos en las circunstancias constantemente para justificarnos, para decir, bueno, es que no he podido hacer esto porque tenía tal cosa, es que claro, como yo no he estudiado de pequeña, es porque yo cuando pasó aquello no estaba, pues yo, ¿no? Y siempre buscamos que las circunstancias que nos han rodeado, pues nos exculpen de alguna manera de lo que nosotros deberíamos hacer y deberíamos creer y vivir, ¿no? Y sí, nos solemos hacer estas cosas, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Que pues somos productos, por decirlo de alguna manera, pues de nuestra crianza, de nuestra educación, de nuestra posición social, de nuestro color o de nuestra posición económica, que claro que sí, tener dinero o no tenerlo, pues marca una circunstancia. Y lo mismo pasa con la salud, tener salud o no tener salud marca también nuestras circunstancias, pero hermano y hermana, ¿quién te obliga a quedarte atrapado en las circunstancias? Y es una pregunta que yo misma me hacía, ¿no? Porque algunas veces en algunas clases, en algunos estudios, siempre hay alguien que te dice, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, pues ¿para qué le dio esa libertad? Ya hay muchas cosas que vamos a tener que preguntarle al Señor cuando lleguemos ahí arriba y que dice que entenderemos y conoceremos, ¿no? Pero muchas cosas que vamos a tener que hablar con Él, ¿no? Pero la verdad es que el Señor nos ha hecho libres, ¿no? Así que, ¿quién te obliga a quedarte atrapado en las circunstancias? Tienes elección. Siempre tú puedes elegir. Por Jesucristo, por su vida, por su sangre. Eres libre para usar la Biblia como norma de conducta. Es
la verdad que la Biblia, la palabra de Dios, es un poder que transforma. Si yo os preguntara ahora si estáis contentos en las circunstancias que nos rodean, seguro que me hablaríais de problemas, de enfermedades, de violencia, de esclavitud, de hambre, de guerras y de catástrofes, ¿no? El telediario, ¿sí? Es lo que nos rodea, son nuestras circunstancias, es en el medio en que nosotros estamos viviendo. Así que yo os quiero proponer en esta mañana que me acompañéis por un viaje en el tiempo, un viaje en el Antiguo Testamento, en una circunstancia o en unas circunstancias extrañamente parecidas a las que tenemos nosotros hoy. Así que, si me acompañáis en ese viaje, os voy a recordar algunas cosas. Recordemos el hilo de la historia de los reyes de Israel. ¿Recordáis al archienemigo de David? ¿Cómo se llamaba? El rey Saúl. Y bueno, pues llega un momento que el rey Saúl, después de cansarse de ir pelear contra David toda la vida, pues muere, ¿no? Y le sucede David. Y David tiene un reinado de éxito, un reinado largo, en donde gana muchas victorias y gobierna bien, ¿no? Y al final David también muere y le sucede su hijo Salomón. Pero Salomón es conocido como el rey magnífico, ¿no? Un hombre sabio que tenía influencia y su fama, bueno, iba muy lejos, ¿no? Pero cuando muere Salomón, ¿qué pasa? El reino se divide. Y se divide entre el reino del norte en Judá y el del sur en Israel, ¿no? Y entonces empiezan a haber luchas y rivalidades entre los dos reinos, entre las dos familias, porque seguían siendo familias. Cierto que algunos de los reyes que suceden a Salomón durante más o menos 2 siglos, unos 200 años, se mantienen ahí siguiendo al Señor, siguiendo el culto, pero poco a poco la mayoría de ellos van a ir abandonando al Dios de Israel en favor de ¿qué? De dioses ajenos, nos dice la Biblia, ¿no? En favor de la adoración pagana. Imaginaros los carteles, ¿no? Última tendencia. ¿Por qué te vas a quedar con el Dios de siempre si se llevan unos dioses monísimos y mucho menos exigentes? ¿O no? ¿O no? Porque también os digo que habían unos que tela, ¿eh? Moloch, por ejemplo, exigía sacrificios humanos y la diosa Asera era la diosa de las orgías, de la prostitución sagrada y todo lo que va detrás. ¿Qué pasa? Que todo esto trae consecuencias. Y en consecuencia el reino del norte, Israel, se vuelve tan malvado, la maldad abunda de tal manera que es invadido por los asirios. Las fuerzas asirias entran en el país, lo conquistan y dispersan al pueblo. Y entonces, no sé si os sonará, pero guerra, deportación, gente que se mueve de un lado a otro, refugiados, etcétera, etcétera. En el Reino del Sur las cosas no van tampoco mucho mejor, un poquito, pero poco. Y ya empiezan los reyes de Judá también a actuar malvadamente, ¿no? Y bueno, van pasando, se van sucediendo, cada uno intenta hacerlo un poco peor que el padre y van pasando hasta que llega el reinado de un joven rey que tiene un corazón entregado a Dios y llega al trono. ¿Y sabéis cómo se llamaba? Josías. Sí, Josías. Los predecesores de Josías se llamaban Amón y Manasés, su abuelo, ¿no? Esos habían hecho lo malo, no, más peor todavía, ¿no? A los ojos de Dios. Y una podría pensar así, y yo lo pensaba, de con unos padres así, ¿qué futuro le esperaba a Josías? ¿Qué se podía esperar de Josías?
Sin embargo, la Biblia nos dice que el rey Josías era un joven que amaba a Dios. Eso es un título para una película, ¿no? Josías, la verdad que no lo tuvo fácil. Vaya infancia, la de Josías. Sabéis que empezó a reinar a la edad de 8 años. ¿Tú te imaginas 8 años? ¿Quién de vosotros tiene un niño que tiene 8 o 9 años aquí? ¿Tú te lo imaginas gobernando, siendo el rey? Nos dice la Biblia que tenía una madre que se llamaba Yerida y seguramente esa mujer tenía una influencia muy positiva, tenía que ser una mujer creyente porque fue la clave de su formación religiosa. Lo cierto es que 8 años ya eres el rey de Judá. Hasta los 12, que es cuando los judíos consideran que un varón, que un chico está preparado y ya llega a la madurez suficiente como para tomar sus decisiones y ser alguien, en esos 4 años yo me imagino que recibiría una formación súper intensa, porque tenía que asumir la realeza. Lo cierto es que descubrimos por la palabra de Dios que era un joven que amaba a Dios y que al mismo tiempo está viendo todo lo que pasa en su pueblo, en su país, y sufre de la desviación de su pueblo y del abandono del templo. Él abre los ojos a la vida y a la realidad que le rodea y sabe que todo eso no está bien, que tiene que hacer algo. En las Escrituras, esta historia la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Dice el versículo 1 que se le compara a David, el rey que tenía un corazón que agradaba a Dios. Y dice que Josías no se desvió ni un poquito del ejemplo de David, su antecesor. Y eso es muy bonito, que te comparen al rey David, ¿no? Y es que, ¿qué ha pasado? Yo decía al principio que nosotros podemos decidir y hacer una elección frente a lo que dice la palabra de Dios. Y Josías decide obedecer la palabra de Dios, decide enfrentarse a sus circunstancias y no dejarse llevar por ellas. Que es difícil, ¿eh? Es difícil. Y más, tan jovencito. También lo es para los mayores, no creáis que no. Siempre llega un momento en que hay que decidir si vas a obedecer o no vas a obedecer. Y obedecer siempre cuesta, es lo que más nos cuesta. Desde que nacemos hasta que nos morimos, la obediencia es ahí, lo que más nos cuesta. Vamos a llegar a un momento en que se produce una reforma, porque en el tiempo de Josías, el templo de Dios en Jerusalén había sido invadido con la adoración de ídolos, con los sacrificios humanos, con la prostitución sagrada, con abusos, corrupción. Sí, todo eso en toda la geografía de Judá, en todos los lugares donde habían lugares altos que se llaman, y también dentro del templo. Así que imaginaros la abominación que eso representaba para alguien que amaba a Dios. Y Josías se lanza por todo el país a destruir ídolos, destruir los santuarios que se habían hecho los reinos antecesores y anulando los cultos que no honraran al Dios de Israel. Una tarea grande y dura. ¿Estarían con él los del pueblo? Si hubieran habido elecciones, ¿lo hubieran votado a Josías? No, porque estaban rompiendo todo lo que ellos al fin y al cabo estaban practicando, ¿no? Estaba trastornando todo su mundo. Bueno, nos dice la Biblia que a los 18 años del reinado de Josías, que tendría por entonces, si sumamos, unos 26 años, Josías se da cuenta que tiene que ir más allá, que tiene que ir avanzando en su proyecto y se da cuenta que aunque ha quitado de toda la geografía todos los lugares, todas las estatuas, todos los ídolos, los ha convertido en ceniza y
un montón de cosas, pero el templo no se puede usar. El templo está completamente inmundo. Entonces empieza un proyecto minucioso de limpieza con el fin de devolverle al templo de Dios su santidad. El otro día en la clase de Levítico veíamos lo que significa la santidad de Dios. Dios es santo y todo lo que hay alrededor tiene que ser limpio y puro. Y esa limpieza que tenía que hacer Josías exigía una reforma muy importante. Y empiezan las obras, empiezan a tirar todo lo que estorba, a quitar todo lo que ha sido usado para otros cultos, empiezan a limpiar el templo, empiezan a arreglar las paredes. Y en el proceso de esta renovación, un obrero, dice la Biblia, que encontró un antiguo manuscrito. Fijaros, y va y le entrega ese manuscrito al sumo sacerdote, que se llamaba Hilcías. Fijaros, hay una cosa que preparando esto he aprendido. Cada rey en Israel tenía la obligación de mandar a hacer una copia de los manuscritos de la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Con tantos reyes que no respetaron a Dios, ni querían, ni que además usaron todas las cosas del templo y sacaron todo el traste, lo que se cargaron fue todo lo que había ya que tenía que ver con Dios. Y no había quedado algo que pudieran coger, que pudieran leer. Ese manuscrito era un hallazgo. Y va el sacerdote Hilcías y lo mira y lo lee. Y la verdad que tengo que compartir esto. Los cortesanos del rey no podían entender ese documento. No lo podían asimilar. Y entonces dicen, pues hay que llevárselo al rey. Y van y le dan cuenta, pues mira, estamos haciendo el trabajo en la obra, ese dinero que nos has entregado lo hemos usado en esto. Y es, y por cierto, rey, hemos encontrado un pergamino, un libro antiguo que está escrita la ley de Dios en él. ¿Cómo? Vamos a leerlo. Y se empieza a leer el libro a Josías, y le leen por lo menos una parte. Y cuando se leyó esa parte al rey, Josías reconoció que la ira de Dios estaba a punto de descender sobre Judá por todas sus prácticas malvadas. No sé si nos damos cuenta de esto. Josías ya estaba peleando con toda esa reforma que estaba haciendo. Seguro que había gente que decía, está gastando el dinero en las cosas que no hace falta, mira que nos estás empleando aquí y allá. Siempre tendría muchas críticas. Pero él estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Sabía que su pueblo se había desviado, sabía que su pueblo había pecado, que hacía cosas que no agradaban a Dios, que tenían que cambiar estas cosas. Pero ¿sabéis qué? Cuando una persona lee la palabra de Dios, es confrontada a ella y hay algo que habla a nuestros corazones. Y eso dice que en ese momento Josías se levantó, quería romper sus ropas, se puso a llorar, se arrepintió, no de lo que él había hecho, sino de todo lo que habían hecho sus antepasados, su pueblo, y se daba cuenta de que algo iba a pasar. Esto ya había pasado o ha pasado en otras circunstancias. Si recordáis, el profeta Esdras, cuando el escriba Esdras, cuando lee la Biblia delante de todo el pueblo, dice que al oír la palabra de Dios, el pueblo se conmovió y lloró delante de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios nos confronta y provoca nuestro arrepentimiento. Pero es que imaginaros, el texto es difícil. Imaginaros que ahora mismo alguien viene aquí y nos dice, porque habéis hecho esto y habéis hecho lo otro y no habéis obedecido a Dios y habéis hecho lo que os ha dado la gana y tal, ahora va a venir y yo qué sé, una bomba y va a destruir este templo. ¿Cómo estaríamos? ¿No? Asustados, ¿no? Conmovidos. Pues es lo que pasa. ¿Qué es lo que mueve al arrepentimiento del rey? Y yo quisiera que me acompañarais en la lectura de Deuteronomio 32, del 15 al 25, que es un pasaje
que ya Moisés escribe para Josué y le dice, un poco como lo que hemos leído al principio, que me encanta el texto del principio porque es tan bonito, ¿no? Y nos inspira a tener en cuenta la palabra de Dios, pero este es mucho más fuerte. Dice, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno, entonces abandonó a Dios quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación. Le provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, le enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo esto y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Y dijo Dios, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios, provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba, devora la tierra y todos sus cultivos y enciende todos los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran en el polvo. Por fuera, la espada los matará y por dentro el terror los carcomerá, tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Vaya texto. Si hace unos años me dicen que yo voy a predicar de este texto, os digo que no, porque es como que esos textos los dejamos para leerlos tranquilamente en casa, ¿no? Pero es que un anuncio como ese trastornó a Josías completamente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, si Josías que ya sabía que su pueblo y él mismo debían volver a obedecer a Dios y lo estaba intentando, estaba en ello, pero ahora más que nunca es consciente de lo grave del pecado porque lo está diciendo el propio Dios por medio de su palabra y lo grave que son las consecuencias que va a traer ese comportamiento del pueblo, ¿no? Y entonces experimenta Josías ese profundo arrepentimiento. Josías era conocedor de la ley de Dios, pero este mensaje personal le llegó directo al corazón. A ver, hermano y hermana, ¿te sientes identificado o identificada con esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? La palabra que has leído se te ha clavado aquí en la mente y vuelve a ti continuamente y cada vez que cambias de movimiento, la palabra vuelve a tu cabeza y te acuerdas, es como si estuviera clavado ahí en la mente y no dejas de pensar en ella. ¿Te ha pasado? ¿No? Sí. La palabra no puede dejar a Josías indiferente. Pero, ¿había más? ¿Ahora qué? ¿Qué tenía él que hacer? Josías necesita consejo. Pero Isaías, el sumo sacerdote a su lado, la persona más importante de la religión judía, el que gobierna en el templo. Pero ¿sabéis qué? Que el sumo sacerdote está tan perplejo como él. Así que Josías pide que su personal le traiga un profeta confiable, un profeta que pueda hablarle de parte de Dios y que le pueda explicar todo el contenido completo del rollo, qué puede hacer él ahora. Y ahí viene la profetisa. Jeremías y Sofonías eran entonces los profetas oficiales en esos tiempos. Pero el sumo sacerdote no acudió a estos varones profetas, sino a una mujer llamada Hulda.
¿La habíais oído nombrar alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Sí? Es muy poquito lo que se escribe de ella. Y yo sentí que tenía que buscar e indagar un poco más en esta persona y la verdad que he aprendido muchas cosas que quiero compartiros. Pues Hulda era una mujer que vivía en el segundo sector de Jerusalén, que era el sector universitario. ¡Wow! Los estudiosos piensan que ella era una maestra y por la Biblia sabemos que también era profetisa. Hilda forma parte de ese remanente especial de Dios. ¿Sabéis lo que es un remanente? Es lo que queda al final, cuando se ha gastado todo lo que queda al final, remanente, ¿no? Ese remanente especial de Dios que Dios tiene para que no se pierda su palabra, para que siempre pueda haber un testimonio. Y a través del tiempo, cuando ya como pasó en la época de Josías, ya no se encuentran los libros ni los escritos, cuando se pierde ya el conocimiento de la palabra de Dios, cuando pasa lo que pasa, los desastres, siempre quedan personas fieles a Dios que guardan su memoria y su mensaje. Y eso es algo que podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Y es algo que también podemos ver hoy en día en nuestras iglesias, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Y yo estaba leyendo cosas sobre este texto y me llamó la atención una frase que leí. Dice, ¿estarían aún Jeremías y Sofonía de viaje, ocupados en sus ministerios proféticos, que no acudieron al llamamiento del rey? A ver, yo quisiera decir que estaban metidos en una reforma que se había iniciado desde hacía ya algunos años, ¿no? Y no se cambian las costumbres adquiridas de un día para otro, de todo un pueblo, ¿no? Había mucho trabajo que hacer y muchas cosas que enseñar y mucho que predicar. Seguramente ellos estaban trabajando. Pero ellos mismos delegaron a Hulda, le dijeron, no, ves tú, o mejor Hulda que os aconseje en esto. Sabemos también que Jeremías era familia de Hulda, era su sobrino. Y muchas conjeturas se han hecho. Cada vez que hay un pasaje así un poco misterioso en la palabra de Dios, te puedes encontrar tropecientas mil explicaciones, ¿no? Lo cierto es que Dios dirigió a los líderes hasta Hulda. Es así. Una mujer que, haciendo honor a su nombre, era muy perseverante, gozaba de una visión y oídos bien afinados para interpretar la voz de Dios. Como decíamos antes, buscando la reconciliación con Dios, Josías envía al sacerdote Hilcías y a otros 4 hombres a hablar con la profetisa Hulda. Y Hulda estaba casada con Salum, un guardia. Se nos hace mención de Hulda a través de su marido, ¿no? Dice que está casada con Salum, el guardián de las vestiduras del rey y de las vestiduras sacerdotales, un puesto muy relevante en la corte. Pero ella era una erudita de alto rango en Jerusalén. O sea, ¿qué digo yo? Que Salum lo menciona aquí la Biblia porque era importante, porque ella era muy importante. Así que el uno con la otra y la otra con el uno. Era una mujer con autoridad y la gente escuchaba lo que Hulda decía. Y estos hombres que el rey manda a buscar, profeta y palabra, no son una excepción. Seguro que se habían sentado más de una vez en las escalinatas de los pórticos de la muralla de Jerusalén. En la parte sur de la muralla de Jerusalén, frente al monte, hay como 3 arcadas que todavía se ven, que se llaman las puertas de Hulda. Tuvo que ser significativa para que lleven su nombre, ¿verdad? Están tapiadas ahora, porque dan acceso a la parte musulmana y entonces están tapiadas, pero todavía se pueden ver. Y seguro que estos hombres se habían sentado allí, en esos escalones grandísimos que hay delante de las puertas, para escucharla hablar. Pero si os fijáis bien en la historia, Hulda realmente solo hace una cosa. Ella predica un sermón y entrega la respuesta profética de parte de Dios. Y ya está.
Y yo me pregunto, pues, ¿qué es realmente el ministerio profético? ¿No es predicar y explicar la palabra de Dios? En la Biblia eso es realmente todo lo que hizo Hulda. Ocupó una posición respetada en el liderazgo espiritual y claramente enseñó la palabra de Dios a los hombres más importantes de su país. Y si no te quieres acordar de nada más de lo que yo te estoy explicando hoy, acuérdate de esto. En circunstancias difíciles, nosotros y nosotras somos llamados a ser fieles como Hulda. Me gustaría resaltar 3 características que había en ella y que nos sirven perfectamente a nosotros. Primero, ella tenía una buena reputación para servir y glorificar a Dios. Proverbios 22:1 nos dice que elijamos una buena reputación sobre las muchas riquezas, porque ser tenida en gran estima es mejor que la plata o el oro. Lo que avaló a Hulda fue su testimonio, lo que era, lo que vivía día a día, su relación con Dios y su fidelidad a la palabra. Mirad, una reputación irreprensible se nos demanda en el Nuevo Testamento. No solo a los pastores y líderes, que también, pero sino también a todos los creyentes, ¿no? Porque el creyente debe compartir el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo se consigue una buena reputación? Pues mirad, no siendo hipócrita. No podemos dar apariencia de piadosa o de religiosos y luego viviendo todo lo contrario. No, hay que ser muy sinceros. Hay que ser en las distancias cortas como somos o como queremos ser vistos. Debemos ser sinceros y mantener nuestro testimonio para servir a Dios fielmente. Lo que no significa que no me pueda equivocar en algún momento y que tenga que rectificar humildemente, aceptado incluso ser disciplinado y enseñado por otros, ¿sí? Con una palabra de Dios, con una exhortación fiel. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es importante para que nadie pueda hablar mal de nosotros ni del Evangelio. ¡Qué desafío! Así que Hulda nos enseña que tenía muy buena reputación. Todos hablaban muy bien de ella. La segunda cosa es hablar la verdad. Hulda recibe a los mensajeros y quizá leyera el libro, ¿no? Igual traían el pergamino y ella lo leyó, lo leería con mucha emoción, me imagino. Pero Dios le da su palabra. Y entonces encontramos en Segunda de Reyes, del 15 al 20, que ella les contesta a los mensajeros: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Eso es lo que les dice de parte de Dios. Es fuerte, ¿no? Y les sigue diciendo: vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: eso dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rajaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que te he prometido hasta después que te hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Esto se nos escribe de Hulda. La obligación de un profeta es declarar la verdad. Dime, hermano y hermana, ¿te da miedo la verdad? ¿Te da miedo la verdad? Quizá no, pero en cierto modo sí nos puede dar un poco de miedo decir la verdad, ¿no? Hablar de la verdad. A veces
intuimos que lo que vamos a decir puede molestar a la otra persona, ¿no? Y intentamos decir lo que otros quisieran oír, ¿no? Transigimos. Ni mentira, ni verdad. Qué apuro, qué apuro. ¿Y cómo te quedas? Tu conciencia se queda un poco mal, ¿no? Otras veces lo que pasa es que expresamos nuestra opinión, hacemos nuestra propia interpretación, ¿no? ¿Qué es eso? Mi opinión no vale para nada comparada a la verdad de Dios. Mi opinión, por favor, si está la verdad de Dios ahí. La verdad que tenía que decir Hulda no era agradable. Estaba declarando la ira de Dios, una condenación muy fuerte sobre el pueblo y sobre el rey también. Pero la declaró rectamente. No se anduvo con tapujos. Jesús mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Sí que hermanos, tenemos que hablar la verdad. Y la tercera cosa que quiero resaltar de Hulda es que es una mujer valiente. Es valiente. Es valiente porque ella no sabía cuál iba a ser la reacción del rey. Porque por oráculos negativos, más de un profeta lo pasó fatal. Jeremías, por ejemplo, sin ir más lejos, si queréis leer el libro de Lamentaciones, os cuenta todas las peripecias que pasó con el rey que siguió a Josías. Por eso había muchos falsos profetas, porque no se atrevían a decir la verdad completa, y entonces iban capeando el temporal. Hulda es valiente porque transmitió una verdad inconveniente políticamente, claro. Ella es valiente porque respondió sin pensar en las consecuencias. Ella no dejó que las circunstancias le marcaran la respuesta. Ella eligió decir la verdad. Y la verdad que nosotros, hermanos, necesitamos ser valientes para permanecer fieles. Piensa ahora un momento, hermano y hermana. Piensa en Jesús, en el momento de su muerte. Fue por amor, fue con sacrificio. Amor sacrificial, decimos, ¿no? Pero también fue valiente. Porque si recordáis bien, momentos antes en Getsemaní, él oraba a Dios que pasara de él esa copa, ¿verdad? La valentía es necesario, muy necesaria en la fidelidad a Dios. Así que en conclusión, quiero decir que el ejemplo de Hulda es el de una persona que transmite fielmente la palabra de Dios. Dios, por su boca, restauró al pueblo y bendijo al rey Josías. Durante el tiempo y el reinado de Josías se pudo llevar toda la restauración del pueblo de Israel y del culto al Señor. Y el rey Josías fue bendito porque él no tuvo que pasar por el trago de ver toda la destrucción del pueblo. Y eso a mí me dice que Dios puede usar a cualquier persona que le obedece. ¿Lo crees? Sí. Así que, ¿somos fieles o no? ¿Puede contar Dios con nosotros? Estamos en unas circunstancias muy parecidas, rodeados de guerras, de violencia, de persecuciones, de abusos, de todo tipo. Hay hambre, hay desastres, hay catástrofes. Pero a estas preguntas, la respuesta la tenemos que encontrar personalmente, cuando nos respondemos a nosotros mismos de forma personal. Porque lo que hace que cambie una sociedad es empezar por la propia persona. ¿Lo que yo quiero hacer es más importante que mi reputación o mi testimonio? O lo digo de otra manera, ¿me da igual mi reputación con tal de hacer lo que yo quiero? A veces sí, ¿no? A veces quiero tanto una cosa que paso por alto algunas cosas que me dice la palabra. Lo que yo pienso es más importante que la verdad de Dios. Cuidado porque ahí estamos haciendo nuestra propia religión y ten mucho cuidado con el yo.
Mi seguridad y comodidad son más importantes que la misión que Dios me ha dado de compartir el Evangelio, de ser una cristiana o un cristiano fiel en cada área de mi vida. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer personalmente. ¿Necesito valentía para reemplazar la timidez y el temor que experimento como ser humano? Seguro que te puede pasar como me pasa a mí, ¿no? Que te puedes encontrar infiel en algún aspecto de estos. Pero recuerda que puedes acudir al Señor, quien siempre nos sana, nos corrige y nos restaura, siempre, por medio de su palabra. Así que yo desde aquí, mi querida hermana, te quiero animar a cuidar tu testimonio, que cuides tu testimonio, que hables la verdad, habla la verdad siempre y que sea valiente para que el Señor te diga, bien hecho, mi siervo o mi sierva fiel, ven a celebrar conmigo. Así que el Señor nos bendiga mucho.